El mensaje será muy diferente de cualquier cosa que habéis escuchado. Yo creo que será histórico y profético. Espero que pongan atención. Estamos en la presencia de Dios. Este mensaje puede cambiar tu vida totalmente, para el bien. Puede ser que será muy diferente de lo que escuchaba antes. Puede ser que algunos se ofendan. Presta atención porque Dios tiene una palabra que me ha dado orando con mi hija. De repente el Señor me comenzó a hablar y me dio mucha alegría también esta palabra. Así que esto va a ser algo especial. Vamos a abrir nuestra Biblia, San Juan 12, comenzando con el verso 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Quiero que tomen mucha nota, mucha atención a cada palabra porque es algo muy especial. Lo que vamos a ver aquí, algo profético, significa algo que ha pasado, pero algo que va a pasar. 6 pasos de lo que tenemos hacia adelante. 6 días. Nota, 6 días antes de la Pascua. Es muy importante esa palabra. Antes de que Cristo fue crucificado. 6 días. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simeón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay otro texto hablando de la misma situación en Marcos 16, versículo 10. Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Vamos a pedir al Señor su bendición. Eterno Padre, gracias por tu presencia aquí, gracias por tu palabra que es viva, eficaz, que nunca se envejece, siempre es al día. Y como hablaste en aquel tiempo, hablas hoy también. Ayuda a tus siervos, Padre, para que podamos expresar de nuevo lo que tú has puesto en mi corazón y en estas páginas sagradas. En el nombre de Jesús. Hace muchos años éramos recién casados y estamos comenzando la obra en España y pasamos situaciones difíciles económicamente. Entonces yo iba a una iglesia en Estados Unidos, en Filadelfia, y el joven pastor, sabiendo nuestras necesidades, dijo: ¿por qué no nos deja darle un salario para que tú puedas, en vez de estar teniendo que volver o itinerar,
y pasarlo así tan difícil. Con el dinero tenemos un dinero garantizado, un salario de tantos dólares al año. Y pues lo estaba pensando, pero me molestó porque desde Cuba, México, había confiado completamente en la provisión de Dios. Había dejado mi trabajo y Rhoda dejó su trabajo y nosotros vivimos por la fe. Entonces esto era algo nuevo, una lucha, porque pensé, pues tiene razón, es lógico, pero de dentro no sentía paz. Estuvimos en cama, ella estaba durmiendo y yo solamente pensando sobre esto, y de repente entró en mi habitación una fragancia, un olor tan fuerte como si me hubiera puesto una botella de nardo debajo de la nariz. Se llenó el cuarto de este perfume. Yo no sabía lo que era nardo aquellos años. Y lo que era el perfume del cuerpo de Cristo que María había ungido. Todavía tenía el olor de sacrificio de esa mujer, porque Jesús dice, este acto que ella ha hecho será un memorial para ella, para siempre. Yo no entendía, pero Dios me estaba diciendo, me gusta lo que has hecho de no confiar en los hombres, en confiar en mí. Era un sacrificio. Y desde aquel tiempo he tenido esto en mi mente, pero nunca hasta ahora el Señor me dijo, quiero que tú preparas nardo para mi pueblo, para ungir el cuerpo de Cristo, que son vosotros. Son 6 días y vamos a hablar de 6 sucesos que pasaron y que van a pasar a la iglesia de Jesucristo, día por día. 6 días, puede ser 6 años, puede ser 6 meses, no lo sé, pero es algo profético que le voy a dar. Primeramente, notemos que el nardo es un símbolo de amor. Ella había guardado este alabastro de nardo para su boda, para su marido. Para ella era muy preciosa, y lo que me gusta ver es que ella no sacaba gotas un poco a la vez. Estaba sellado, era un alabastro sellado. Muchas veces nosotros en nuestra entrega al Señor se lo damos en gotas, poco a poco. Lo que Dios está deseando, no solamente de este grupo, sino mundialmente, que el cuerpo de Cristo hace esa entrega incondicional de que Jesucristo es el Señor. Hace muchos años, con 25 años más o menos, yo con mis ilusiones de ganar dinero, de ser un constructor exitoso, tenía mi coche nuevo, iba bien con esa edad. Y Dios me había llamado, pero yo seguía trabajando porque me gustaba y me gusta el trabajo. Pero lo que pasó fue, Dios me habló cuando me llamó y dijo, no puedes servir a 2 señores. Vas a amar a uno y menospreciar o aborrecer al otro. Y eso lo sabemos, eso lo sé de toda la vida, pero no como ahora. Me lo reveló el Señor, una profundidad y mucho más profundo. Te va a quedar sorprendido. No sé lo que tú piensas, no puedes servir a 2 señores. Dice la traducción en el griego, un siervo no puede servir a 2 señores. Un siervo. Tú puedes tener 2 trabajos o 3 trabajos, pero si eres siervo, tú no eres un voluntario. Si eres siervo, tú haces lo que te manda el jefe. Eres siervo. Tú no tienes tiempo, el tiempo es lo que él diga. Entonces Jesús dice, un siervo no puede servir a 2 señores, terminará aborreciendo uno y amando al otro.
Entonces aquí hoy en día, ahora mismo, estamos sirviendo a dos señores. Muchos están sirviendo a dos señores, o intentándolo. Porque ¿cuáles son esos dos señores? Jesucristo, ¿verdad? Él es el Señor. Y lo dedicamos nuestra vida a Él, por lo menos con los labios. Le decimos Señor, Señor, aunque no hacemos siempre su voluntad. Y luego el otro Señor es Mamón. Es una palabra griega del Dios de riqueza, de dinero. Y cuando el Dios Mamón decide lo que tú haces por encima de Jesucristo, que Él controla tus actos, tus decisiones más que el Señor, ya sabe que hay otro Señor. A ver, el mundo entero está bajo el control del dinero. La iglesia está cautivada también por el dinero. Entonces, yo tuve que llegar a esa conclusión en aquel tiempo que me libró que el dinero es un siervo, no es un amo. Que hago que ese mamón sirve a los propósitos de Dios. Y por eso Dios ha dicho en su palabra, honra a Dios con los diezmos y las primicias de tu ganancia, para que te vaya bien, para que Dios abre las puertas del cielo, igual que en Malaquía dice, me habéis robado, pueblo todo, ¿por qué? ¿En qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Dice, probadme si no abriré las puertas del cielo y le derramaré una bendición. También Isaías 58, cuando hablamos de ofrenda, siempre hablamos de que la iglesia necesita, que los pobres necesitan, que las misiones necesitan. Pero el que más necesita que tú des, eres tú. Para que Dios te bendiga, te prospera, te levanta, porque con la medida que das, te será dado. Da y Dios te bendecirá, apretada, rebosando. Al dar, Dios lo multiplica 100 veces más. A ver si lo cree. Entonces, el dinero tiene un control. Y en aquel tiempo tenía que decidir quién iba a servir de verdad. Y aunque seguía trabajando, ya cambié de dueño. ¿Te has pensado alguna vez cuando el Señor mandó a los discípulos y luego los 72 les mandó, le dijo, no lleváis dinero, ni bolsa, ni 2 túnicas, ni 2 pares de zapatos? ¿Y recuerda eso? ¿Por qué lo hizo? Para romper el poder del dinero, para que ellos se dieran cuenta que Dios es su proveedor. Milagrosamente Él puede suplir. ¿Por qué le mandó maná del cielo? Para mostrar que no solo con pan vivirá el hombre, Dios puede proveer. Ahora, la noticia que salió en la televisión era la introducción del chip, que ya las tarjetas de crédito van a quedar obsoletas dentro de muy poco y todo va a ser con el chip en la mano. Estamos llegando al punto en que tenemos que entender que el dinero como lo conocemos va a cambiar. No va a haber lo mismo que antes. He escrito un libro, Pasos a Armagedón, y si no tiene ese libro, debe conseguirlo, porque yo no puedo hacer más ni avisar más sino lo que he hecho. Así que toma ese libro, estúdialo, porque te va a decir lo que va a venir. Lo que quiero decir, no que el chip es del diablo, sino que este sistema que se va a introducir, el diablo lo va a controlar como cualquier otro sistema. El diablo está controlando un gobierno mundial, una iglesia mundial con el ecumenismo, en que quieren unir el Islam con el cristianismo o con el ecumenismo. Entonces estamos al punto de ver un cambio radical mundial. El sistema del dinero va a cambiar, el sistema
político va a cambiar, algo va a pasar y saldrá un hombre carismático que puede traer paz al Medio Oriente y puede traer éxito y dinero a todo. Entonces ese hombre será el anticristo. Está a punto de aparecer. Y la iglesia tiene que estar libre del Dios Mamón para poder obedecer a Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo va a pasar todas estas cosas? Y él dice, pues cuando ves la higuera y los árboles brotar, cuando la higuera comienza a brotar, y los árboles comienzan a brotar, ya sabe que el verano está cerca. Y cuando ve todas estas cosas que están en San Lucas 21, Mateo también, cuando ve todas estas cosas pasar, sabe que está a la puerta. Estas cosas de que está hablando, primera cosa era la restauración de Israel a su tierra, del pueblo judío a su tierra, después de 2000 años de diáspora, repartido por el mundo entero, holocausto y todo lo que España le ha echado, recuerda cuando le echó España. Entonces el pueblo que volvió a Israel, primeramente en 1922 el mandato británico, luego el mandato británico lo dio a Israel, y en 48, en el 15 de mayo en 1948, Israel fue establecido como una nación después de 2000 años. Luego las guerras, las demás cosas que yo no tengo tiempo de explicar, que están pasando actualmente, la apostasía, la perversión, problemas que no se pueden mencionar en una iglesia sin que te meten preso. Todas estas cosas están pasando. Entonces Jesús dice, cuando ve estas cosas pasar, como es Israel, que volvió a su tierra, esta generación en que ve esta, no pasará hasta que todo sea cumplido. 1948, una generación, ¿cuánto es? ¿Qué año es? ¿Entiende lo que quiero decir? Que yo no le voy a decir en un año, 2 años. Estoy diciendo que estamos a la puerta de un cambio radical y ahora mismo el pequeño David, que somos nosotros, tenemos que enfrentar con el grande Goliat, que es el Mamón, y decir, nosotros serviremos al Señor y seremos guiados por su Espíritu y no llevados por el amor al dinero. Una de las formas en que se puede romper esa avaricia, ese temor de faltar, es los diezmos. Cuando diezmo dice, yo reconozco que Dios es el dueño, el amo, y yo soy solamente administrador. Y Dios mandó a los discípulos, dijo, no llevas nada, yo te voy a suplir. Por eso, queridos hermanos, Dios está diciendo a nosotros que las cosas van a cambiar. El dinero como lo conocemos ahora, dentro de poco, no será así. Por eso, que tu corazón esté bien delante de Dios. Entonces, cuando ella, esta María, rompió este vaso alabastro sobre los pies de Jesucristo, sobre su cabeza, le ungió el cuerpo, hubo una reacción. Primeramente, la casa se llenó de la atmósfera de ese sacrificio, ¿verdad? Esto es muy, muy fuerte. Pero la atmósfera cambió. Y cuando hay un joven, una mujer, un hombre que dice, yo me entrego mi vida al señorío de Jesucristo incondicionalmente, la atmósfera cambia. Donde quiera que tú vas, tú tienes un olor. Tú tienes una fragancia. No tu cuerpo, estoy hablando tu influencia, tiene una fragancia. Entonces, unas personas que no se duchan, o mucho, ¿verdad? Los pies, sobre todo, mamá mía, los pies. El primer obrero que yo tenía en España, uno era un hombre que no tenía pies, que era artificial, y el otro era Juan de los pies sucios. Olía tanto que no se podía entrar en el cuarto. Y aunque le hablamos y tratamos de convencerle, no hubo manera. Entonces, ¿tú sabes cómo Dios me dijo de solucionar el problema? Me dijo, lávale tú los pies.
Lo que quiero decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y si no nos lavamos con el lavacro de la palabra, y si no estamos limpiados por la sangre de Cristo de los pecados, tanto los defectos como los pecados huelen a carne, o huelen al mundo, o huelen a la atmósfera de su casa que ha sido de pelea y de contención. Y lo que yo he notado, que en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes olores. Algunos han sacado una gotita y otros han quebrantado el alabastro totalmente. Algunos están entregados del todo al Señor y otros son voluntarios. Pero Dios no tiene voluntarios. Yo siempre pensaba que sí, pero estaba leyendo el libro de hermano Andrés, Puertas Abiertas, hace una semana, y dice, Dios no tiene voluntarios. Y comencé a pensar, ¿será verdad? Porque un voluntario dice, pues yo voy a servir un mes, o yo vengo al culto los domingos, o yo doy algo cuando Dios me guía. Un voluntario decide cómo hace, cuándo lo va a hacer, en qué forma y qué cantidad. Pero un siervo no es voluntario, porque Dios no tiene voluntario, tiene llamados. Los que están con Jesús son llamados, ¿qué más? Elegidos o escogidos y fieles. Muchos llamados, poco escogidos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llama y la persona comienza a decir, déjeme primero que hago esto, déjeme primero pagar el coche, déjeme primero casarme, déjeme primero. Cada vez que tú dices, déjeme primero, el Señor dice, déjame en paz. Tú estás descartado. El que no renuncia a todo lo que posea no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El cristianismo es radical, o total o nada. Entonces, aquí veamos que el Señor está pidiendo que el cuerpo suyo huele igual de nardo. Sacrificio es la esencia del cristianismo. Amor a Él, humildad, porque ella cuando derramó esto, seguramente como una mujer, con todos estos hombres y los discípulos, y Simón, que era el dueño, Simón el leproso, iba a haber reacciones. Y por cada persona aquí que dice, Jesús es mi Señor, yo voy a vivir una vida como la pone la palabra, no como voluntario, sino Jesús es Señor. En tu trabajo, en la escuela, en la universidad, ¿cuántos jóvenes en la universidad pierden el olor totalmente? Que han tenido el domingo, llegan a la universidad y huelen igual que los demás. ¿Me están entendiendo? No estoy hablando de olor, estoy hablando de influencia. Te hace como los demás. Pero si eres del Señor, pronto van a saberlo. ¿Y qué va a pasar? Dos cosas principales. Primeramente, habrá una reacción negativa, crítica. ¿Por qué este gasto? ¿Por qué? Por el dinero. Este se podía vender por tanto. Siempre comparando el dinero con Jesucristo. Y tú tienes que tomar esa decisión, dinero o Jesús. No puedes servir a dos señores. Si el Señor tiene control del dinero, te va a decir a ti cómo invertirlo y cómo utilizarlo para tu bendición y la bendición de la obra de Dios. En España, nosotros evangélicos no somos ni una mitad de un porcentaje. Pero si todos olimos lo mismo, de nardo, de sacrificio, de amor, de humildad, de entrega,
Donde quiera que iríamos, íbamos a cambiar la atmósfera. Así que si Dios te ha llamado, tú tienes que ser escogido cuando dice, sí, Señor, y ser fiel hasta el fin, y serás salvo. Y lo que no me gusta, porque derramó el ungüento sobre la cabeza, pero lo que no me gusta, que la cabeza, que sean los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, tiene que pagar un precio de sacrificio, de entrega. Yo creo que tenemos que oler igual. Si Cristo es tu Señor y mi Señor, entonces vamos por igual. En tu sitio no todo el mundo predicar, tú tienes que estar en casa, yo tengo que estar en otro sitio. Cada uno tiene su ministerio, su lugar. Pero la entrega debe ser igual. No mi voluntad, sino la tuya se echa. Y la otra reacción, uno era crítica. Y nota, Judas, que era el ladrón, influenció a los demás. Él hizo más influencia que María, pero había otra reacción y era de Jesús. Si tú te entregas al Señor, aunque la gente va a decir, ¿tú qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Estás tirando? Jesús va a decir, déjala, aleluya, déjala en paz. Una buena obra he hecho. Los pobres siempre lo tenéis. A mí no siempre lo va a tener. Porque en 6 días iba a ser crucificado. Y lo que ella no hiciera en ese momento, jamás tendría oportunidad de hacerlo de nuevo. Porque cuando vinieran María Magdalena y la otra María, madre de Jacobo, a la tumba, Jesús ya estaba resucitado. Y el olor ya estaba ahí. Ya no había olor a muerte, era olor, fragancia de nardo. Tú tienes una oportunidad hoy que jamás va a tener otra vez. Yo tengo en mi vida esta oportunidad. Yo no tengo que estar aquí, yo puedo estar en Albany, Georgia. No tenemos que venir en sillón de rueda con tanto sacrificio, pero mi vida es sacrificio. El alabastro nuestro no lo sacamos en gota, lo hemos roto. Y cuando está roto, tu vida es un sacrificio. Donde quiera que va y donde quiera que va, hueles a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y Jesús la defendió. Una buena obra ha hecho. Y otra palabra que me toca tanto era que él dijo, no solamente una buena obra ha hecho lo que pudo. Hizo lo que pudo hacer. Eso es lo que me toca más. Algunos pueden hacer algo, otros pueden hacer mucho más. Pero yo te hago la pregunta, ¿está haciendo lo que puede? Tú piénsalo así, haré lo que puedo. Cada uno es diferente, pero la entrega debe de ser, Señor, lo que tú quieras. Yo, un siervo, el amo mío no es el mamón, el amo mío es Jesús, que me compró con su sangre. Aleluya. ¿Por qué la molesta esta mujer? Me ha hecho conmigo una buena obra. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahora vamos a la profecía. Nota también, antes que llegamos a la profecía, los 6 días que vamos a pasar, que María podía haber continuado ofendida. Lázaro se puso muy enfermo y Jesús pasaba muchos días en la casa de Lázaro y María y Marta, ¿verdad? Era amigo, comían con ellos, era parte de la familia. Y luego Lázaro se puso enfermo y mandaron mensaje, telegrama a Jesús, el que tú amas está enfermo. Y Jesús vino corriendo. No contestó esa oración.
Y por fin cuando llegó, ya Lázaro estaba muerto 4 días. Y según los judíos, el espíritu se quedaba alrededor de la tumba 3 días. 4 días ya no había esperanza. Si hubiese estado aquí, no pasaría esto. A veces nos pasa eso con el Señor, que no hace lo que pensamos que tiene que hacer. ¿Te ha pasado a ti? Bastantes veces. Muchas veces. Yo oraba una cosa y Dios contestaba de otra manera. Yo pedí una cosa, me da otra cosa. Me he pedido liberación, me ha dado gracia. Quíteme este aguijón, me ha dado gracia suficiente. Entonces, si no superas esa ofensa, no puedes llegar a este punto de derramar tu corazón sobre los pies de Jesús. Ella siguió amándole a pesar, porque cuando Jesús dijo, no hay que esperar la resurrección, yo soy la resurrección. Él es la respuesta a tu oración. No que te tiene que contestar, sino Él es la respuesta a tu oración. Su gracia es la respuesta. Entonces ella superó esa desilusión. Cuando nació nuestro hijo, síndrome de Down, para mí era un golpe, y para Roda también, aunque ella era más fuerte que yo, la verdad. Pero era un golpe que me tumbó a la lona, y luego la operación que me dejaran así. Pues yo dije, Dios, adiós. Yo no puedo seguir ni creyendo, ni ministrando. Se acabó. Pero por su gracia he podido levantarme otra vez. Y ha habido otros golpes, otra vez a la lona. Pero ahí en la lona sangriento digo, pues no caigo más, voy a levantarme, el diablo no podrá. Y si el pastor te ha dicho alguna vez que ser cristiano es fácil, te ha mentido. Es difícil. No es para cobardes ni para débiles, ni para avaros. Pero esos discípulos tomaron el lado de Judas en vez del lado de Jesús. Vamos a los pasos proféticos. Los pasos proféticos. Porque se va a repetir lo que pasó ahí, se va a repetir. Primera cosa que vemos, que Jesús es ungido en Betania. Y es lo que Dios quiere hacer, ungir su cuerpo con ese espíritu de sacrificio y entrega, que cada uno de vosotros se hacen cristianos de verdad, de obediente, de entregado. Yo sé que la mayoría se llaman cristianos, pero si llega al punto que está a punto de llegar, persecución va a venir. Entonces la iglesia tiene que ser ungido con ese espíritu de sacrificio, amor, humildad y obediencia. Decir, Señor, me entrego de lleno, completamente, hágase tu voluntad en mí, en la tierra como el cielo. ¿No hiciste, aún siendo católico, Padre nuestro que está en los cielos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿cómo se hace? Completamente. ¿Estás de acuerdo? Somos 0,5%. Y si el enemigo, quien sea el enemigo, vence, no será por la fuerza del enemigo, sino la debilidad de la iglesia. Porque no estamos, escuchen bien, no estamos preparados ni para la persecución, ni para el avivamiento. No estamos preparados. Si comienza un avivamiento como pasó en una iglesia que comencé en Cuba, lo comencé en el 57, en Alacranes, y dijo el hermano Emilio, que es el supervisor, me dijo que en 2008 hubo un avivamiento en ese pueblo tan grande que en la iglesia no cabía, solar lleno, la calle lleno, tráfico parado, centenares o millares de personas.
Y la iglesia no estaba preparada, no había líderes, no había pastores, predicaban 3 veces al día. Un hombre rompió los cristales de la iglesia para meter su hijo enfermo por la ventana, milagros pasando por todos lados, y la iglesia no estaba preparada. ¿Estamos preparados para el avivamiento? ¿Estamos unidos? ¿La cuna está preparada? ¿Los padres estamos enamorados? ¿Las iglesias unidas en amor? No. Si viene persecución, ¿cuánto se queda? Si hay que perder tu retiro, si no pone eso, ¿cuánto lo hace? Te estoy poniéndolo muy negro porque en negro la situación dice que esos días serán tan terribles que si no fueran cortados, nadie se salvará. ¿Y qué tiene que hacer? La única cosa que se puede hacer es estar lleno de Dios y que tu olor sea de una vida santificado y sacrificado, porque Cristo es la única solución. Vida o muerte, en vida o muerte, tiene que llegar a eso. Jesús es ungido en Betania. La iglesia se tiene que comprometer, sacrificarse. Los avaros, los tacaños, los que no diezman, los que no ofrendan, eso caerán. Los que sirven a Mamón de un lado, los que se quejan, ¿por qué este desperdicio? Eso quedan de un lado. Pero la iglesia tiene que ser ungida, que quedan 5 aquí, que quedan 10, pero que quedan de verdad. Lo que son, son. Y si no puedes testificar por Cristo en el trabajo, en la universidad, donde estás, ¿cómo lo vas a hacer cuando las cosas se ponen más feas? Segundo día, aquí hay 6 días. Yo no digo 6 días, puede ser 6 semanas, puede llegar a 6 años. Jesús agonizando en el huerto de Getsemaní. El cuerpo de Cristo actualmente está siendo tan perseguido en China, en Corea del Norte, en los países islámicos. Las cosas son serias, pero Jesús agonizando como parte del cuerpo de Cristo y los otros durmiendo. ¿O no? Durmiendo. Y Jesús está diciendo, velad y orad para que no caiga en tentación, porque el espíritu es presto, pero la carne es débil. ¿No dice eso? ¿Y qué hace? Nos dormimos. Esa es la segunda parte de este camino profético. Jesús agonizando, la persecución a la puerta y el Señor avisando, velad, orad, y la iglesia parte durmiendo y otra parte siendo crucificado. Gracias a Dios que la iglesia en China, después de tantos años de comunismo, se está saliendo de donde estaban enterrados y hay millones de cristianos evangélicos en China. Lo que pasó, pasará. Número 3, Judas entrega a Jesús. Judas entrega a Jesús. Habrá falsos profetas a montones. La gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus concupiscencias, doctrina del diablo. Cuando yo vine a España no había 12 personas, o máximo 12, 20 personas que eran bautizados en el Espíritu Santo. Desde 64 ahora ha venido una avalancha de todo. Algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Entonces, cuando se planta el trigo, sale la cizaña. Así que, número 3, doctrina del diablo, a la iglesia apóstata. Ahora le doy una opinión, tú no lo tienes que tomar, es una opinión personal. La Biblia habla de la bestia. El anticristo le describe una bestia con 2 cuernos. ¿La habéis leído? En Apocalipsis, los 2 cuernos. La boca habla grandes cosas. 2 cuernos. Yo pensaba, ¿tú sabes que una cuarta parte del mundo es islámico? O una quinta parte. Tremenda cantidad de personas islámicos.
y tremenda cantidad que son cristianos en nombre, ¿verdad? Nombre. Podría ser que esa bestia que tiene 2 cuernos que nunca se tocan, pero son de la misma bestia, que puede ser la iglesia apóstata, que católica, evangélica, protestante, lo que quieren mezclar, lo que se llaman cristianos y no lo son, y el Islam, al otro lado, yo no lo sé. Pero es posible. El Papa últimamente está diciendo que Mahoma, Jesucristo, Jehová, todos son los mismos. Respira hondo. Número 4, cuarta semana. Arresto de Jesús. Arrestado. Le atan. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, ¿ok? ¿Está entendiendo? Que el cuerpo de Cristo, tú, arrestado. ¿En qué sentido? Que las iglesias se cierran como estaban cuando yo vine. No había ningún letrero que decía iglesia evangélica. No podía tener más de 10 personas reunidas. Todos los vecinos se juntaran 22 pisos para decir que yo no podía seguir teniendo una célula en casa. Y fui a las autoridades y yo les dije, ¿qué vas a hacer? ¿Estar mirando a ver si yo oro en mi casa o no? Dice, yo conozco tu caso, le quitamos los pisos. Eran pagados, eran nuestros, nos los quitan. Por milagro Dios nos mantuvo, pero yo he vivido durante el tiempo de Franco. Y eso no es nada comparado a lo que viene. Arresto, libertades quitadas, luego le juzgaron falsamente, leyes que oprime, leyes injustas que oprime, que atan. Cristo arrestado, juicios falsos. Número 5, Cristo sentenciado a muerte. La iglesia tiene que ir subterránea. Subterránea significa escondida, que tú tengas tu reunión en casa. Las células son muy importantes, pastor. Las células muy importantes, que si vamos subterránea, no se muere la iglesia. Y si la iglesia se entierra viva, resucitará. Pero si se entierra muerta, se quedará muerta. Como pasó en la Inquisición. Los miles matados, quemados en España. En Sevilla mataron en un año quemando 300 en Sevilla solo. Osuna, Córdoba. ¿Tú crees que va a ser mejor ahora? ¿Te has asustado? Me alegro. Para que pongas la pila, como dicen. Entonces la iglesia subterránea. Pero, gracias a Dios, número 6, la resurrección. El avivamiento. Este evangelio será predicado como testimonio a todo el mundo y luego vendrá el fin. Multitudes sin nombre en Apocalipsis que dijeran, ¿quiénes son estos? Esta multitud de vestido en blanco. Y dijo al ángel, estos son los que han pasado la gran tribulación y han lavado sus ropas, no en su propia sangre como predican otras iglesias, sino la sangre del Cordero. Y todo clamando, honra y poder y gloria sea a Él. Yo creo en la victoria de la iglesia de Jesucristo. Yo creo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo creo que el Dios Mamón tiene que caer y que Jesucristo va a ser Señor completamente. La Biblia dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 19:6. Y oí como una voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa somos nosotros, la novia somos nosotros, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y yo pregunto, ¿cómo olemos? ¿Cuál es el olor? ¿Has roto el alabastro o solamente saca gota de vez en cuando? Yo no estoy hablando aquí de dinero, estoy hablando de tu corazón. ¿Has roto tu corazón sobre los pies de Cristo? ¿Eres de verdad creyente o eres voluntario? ¿Eres llamado? Tú es profundo, y cuando se habla del dinero y de algún sacrificio, ¿qué se levanta? Indignación, como los discípulos. ¿Por qué este gasto? O tú dices, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de dar mientras estamos vivos. Durante la depresión en Estados Unidos, había un hombre que dio una donación de $5,000 a la iglesia. Y luego él perdió todo. Toda su fortuna se perdió. Y la gente, algunos le preguntaron, ¿tú has dado esos $5,000 a la iglesia? Y te vendría bien ahora esos $5,000. ¿No te arrepientes de haber dado ese dinero? Él dice, al contrario, el único dinero que tengo es lo que he dado, los demás he perdido. Vamos a orar que Dios te habla a ti y tú seas esta mujer o ese hombre que quebranta su corazón sobre los pies de Jesús. Y digo, Señor, tú me amas, me has amado tanto que has dado tu vida por mí. Yo quiero derramar lo poco que tengo sobre ti. Que mi vida sea tuyo, mi futuro, mi presente sea tuyo. Tú sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Padre, queremos estar en esa gran multitud, el fin de los tiempos, sabiendo, Señor, que tú nos has lavado con tu sangre, para que seamos un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo apartado del mundo, santificado. Cuando tú te acercas a nosotros, Señor, ¿cómo huele esta iglesia? ¿De carne, de sudor, de esfuerzo, o de un corazón lleno de amor y gratitud? Señor, no queremos ser ingrato e impío, sino un pueblo agradecido. Gracias, Señor, que tú has amado tu cuerpo, tu iglesia, y te has entregado a ella para santificarla, para presentársela a ti mismo, una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y pura, vestido de la justicia de Cristo. Aquí estamos en tu presencia y hay algunos que han derramado el nardo sobre tus pies y su cabeza, y hay otros que reaccionan negativamente. Tú sabes quiénes son. Pedimos, Señor, que cada uno que ha escuchado este mensaje sea compungido de corazón y determina quién va a servir. Que no está claudicando entre dos opiniones, sino determina de una vez y para siempre: Jesús es mi Señor. Que cuenta lo que cuesta antes de comenzar a edificar. Que pasa también
estas desilusiones, esos desánimos, esos desengaños que hay en la iglesia, y sigue creyendo a pesar de cosas que pasen, como María. Gracias, Señor, que tú eres nuestra respuesta cuando a veces parece que no respondes, pero tu presencia es la respuesta. Gracias, Señor, por ese momento cuando entraste en nuestra habitación y llenaste la habitación con tu presencia y con el olor de nardo de esta mujer. Ahora tu cuerpo, Señor, un día tendrá que ser enterrado en España. Y pedimos, Señor, que cuando sea enterrado entra la tumba con olor fragante de sacrificio y entrega absoluta. Y si hay personas que no están en tu cuerpo, que no se han convertido, pedimos, Señor, que no salgan de aquí hasta que tomen esa decisión, que tú seas el Señor y que el mamón caiga sobre su cabeza y que el dinero sea nuestro siervo, no nuestro amo. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestra devoción total a ti. Que no seamos una minoría tan insignificante, sino que podemos, por nuestra vida, convencer a otros que nunca han escuchado el Evangelio, que creen en ti porque han creído en nosotros.